Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión eh, de los espacios abiertos para el aprendizaje del módulo 23. Estamos en nuestra primera semana correspondiente a la unidad 1 denominada la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es que el estudiante conozca todos los aspectos administrativos y de gestión que debe de contener un proyecto. Bien, antes de iniciar con la presentación, vamos a tomar unos pequeños puntos que son un poco de relevancia para esta presentación nueva que vamos a ver la etapa de la gestión. En lo que era la sesión pasada, veíamos lo que era la importancia que debe de contener una introducción, que era nuestra descripción del problema, a su vez que dentro de la descripción debería de contener el título de investigación, debe de contener dónde se va a realizar, si es un proyecto local, si es un proyecto estatal, si es un proyecto nacional. Esto con el fin de delimitar el tema de investigación y conocer la sociodemografía de población con la que vamos a estar trabajando. Y de igual manera, a través de la descripción del problema, nosotros íbamos a desprender lo que era nuestro propósito principal, y del propósito principal obtendríamos la idea generalizada del proyecto. Esta idea generalizada la íbamos a convertir nosotros en un objetivo general. Objetivo general que debería contener una estructura de acuerdo al proceso administrativo. Esto es muy importante, derivado que he visualizado en esas entregas que han estado realizando, que no se están tomando a consideración ni las recomendaciones que se dan dentro de los espacios abiertos, que de hecho la función del asesor virtual no es exponer qué es lo que van a entregar. Relativamente esto que yo hago dentro de estos espacios es algo extra para que el estudiante pueda comprender a profundidad qué es lo que se espera de cada una de las actividades. Sin embargo, sí es muy importantísimo que nosotros tomemos y investiguemos qué es un proyecto social para iniciar, de dónde nace, cuál es la estructura del proceso administrativo, por qué el objetivo general comienza con verbos en infinitivo. Esto no es una cuestión de que nazca o que se solicite de esta manera, viene dentro de los autores, viene dentro de lo que es el manual de evaluación de proyectos y análisis de proyectos. ¿Por qué los objetivos específicos son medibles y son concretos? ¿Por qué inician de igual manera con verbos en infinitivo? ¿Por qué las instrucciones de la fase 1 nos dice que debemos de redactar n cantidad de metas por cada objetivo específico? Porque de ahí parte lo que es la visión de nuestro proyecto, y que de igual manera deben de ir redactados con verbos en infinitivo, porque son acciones que se van a realizar en un tiempo determinado, ya sea corto, mediano o largo plazo, dependiendo la estructura que estemos trabajando. Ahora bien, dentro del objetivo general, veíamos también y les compartía la importancia de no colocar durante el 2024, porque si nosotros colocamos esta información dentro de un objetivo general, entonces ya no es un objetivo general a mediano o largo plazo. Estamos hablando de un sueño que no vamos a poder cumplir y que se vuelve algo subjetivo, porque al final, si hablamos de proyectos sociales, hablamos de grandes esfuerzos y grandes tiempos. Por eso su naturaleza es de mediano a largo plazo. O sea, estamos hablando de proyectos que van más allá de 6 meses, en que nosotros tenemos que buscarle una solución. Y que de igual manera también es importante el uso responsable de la información. Sigo visualizando dentro de los trabajos entregados bibliografías que son copiadas y pegadas, bibliografías que no tienen nada que ver con los trabajos que están entregando, fuentes de información que de acuerdo al manual de prepa en línea STEP no tienen la estructura de acuerdo a lo que el manual solicita, y estos trabajos son acreedores al puntaje de insuficiente o suficiente, que estamos hablando de menos 18.5 puntos menos a menos 25 puntos menos por trabajo. Es decir, aunque yo obtenga a lo mejor la mayoría de calificación y casi la estructura esté correcta, pero si yo no coloco el uso responsable de fuentes de información, esto disminuye su puntaje. El tutor me hizo llegar que les comparte a ustedes, estudiantes, las técnicas, les comparte cómo citar las fuentes de información. Sin embargo, de hecho, esto es un poco rojo, porque realmente no se está realizando la actividad de acuerdo a lo que se está solicitando. Que de igual manera están compartiendo la misma información que entregaron en su módulo 22 sin leer las instrucciones que solicita el módulo 23, considerando que a lo mejor es lo mismo. Sin embargo, la estructura es muy diferente y es lo que yo les compartía en la primera sesión. Si nosotros continuamos haciendo este tipo de acciones,
va a haber un gran porcentaje de reprobados. Y esto es muy importante y se los comparto porque lo que se busca es de que ustedes conozcan el proceso administrativo, por qué cada uno de los elementos que se requieren tienen una estructura especial y por qué su módulo 22 se llamaba resolución de problemas, porque ese módulo 22 ya quedó en el pasado y estamos entrando a un módulo nuevo. En este módulo nuevo, a pesar de que mucha de la información que ustedes lean es similar en cuanto a lo que se requiere, es diferente en cuanto a estructura. Nosotros estamos viendo la estructura correcta que debe de contener un anteproyecto. Y antes de ver a profundidad el tema de gestión, hay algo también que se visualiza, que es el hecho de que trabajos que no son proyectos sociales, un proyecto social que es, no es una tienda, no es abrir un negocio, no es, ¿cómo se llama?, abrir una tienda de ropa, o considerar que a través de cobrar un menos que otros micronegocios, porque estamos hablando ya de un micronegocio, y realmente lo que solicita el módulo 23 y que ustedes tienen acceso es en el temario y se los indica, es que ustedes detecten a través del impacto social qué factor negativo es el que ustedes consideran que está afectando más. Ustedes en su módulo anterior iniciaron con una lluvia de ideas, identificaron qué era un proyecto que es un esfuerzo temporal, que tiene un inicio y tiene un final, por eso precisamente nace la palabra de proyecto. Al final inicia con una idea y termina con la puesta en marcha y tiene un tiempo determinado. Micro, macro, proyectos, por eso veíamos dentro del foro de clase esas dos palabras tan importantes. ¿Le echaste cartón al agua? No, La entonces persona regalar que eso tiene tipo. activado su Puedes micrófono, por favor, por ponerlo en no mute, sé por qué cara respeto tengo que a la sacar, clase que se pero está ya. llevando a cabo. Y es muy importante, y esto es algo que lo vuelvo a reiterar, el respeto que debe de existir a través de las normas de comunicación virtual en el momento en el que ustedes quieran tomar la palabra o se les otorgue la palabra para hacer una participación activa, verificar que los ruidos de fondo o estar en un lugar donde ustedes puedan tomar la sesión de manera en que no afecte los ruidos de fondo al momento de estar realizando las sesiones en línea. Bien, les compartía qué es un proyecto. Es el documento que delimita lo que queremos hacer y detalla todos los aspectos de nuestra idea, la realidad que queremos cambiar, los objetivos que debemos conseguir, la metodología de la investigación, los plazos de realización, las actividades a desarrollar, los recursos económicos, materiales y humanos, los resultados que queremos obtener. Cuando nosotros empezamos a hablar de los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos, ya empezamos a hablar del tema de gestión. Si nosotros tenemos una base que está incorrecta en la planeación, automáticamente cuando entremos a semana 2 va a haber un super impacto en la parte de gestión de los recursos. Por eso es muy importante que ustedes tomen a consideración cada una de las recomendaciones que se dan en sus trabajos y se corrija esa información para la siguiente semana. Y que de igual manera vayan corrigiendo sus trabajos porque al final en la semana 4 los van a ocupar porque todo viene ligado. Pero bien, ¿qué es un proyecto social? Un proyecto social es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado y emprendidas en modo articulado, combinando la utilización de diferentes recursos, tanto humanos, técnicos y materiales, en función del logro determinado de objetivos previamente estipulados, el cual justifica por la existencia de una determinada situación problema que se quiere transformar. Esto lo podemos encontrar con el autor Ander Eck y Aguilar en 2005. Ese es el libro donde podemos encontrar que es un proyecto social. Entonces, partiendo de esta premisa, que es una situación, problema que queremos transformar, nosotros identificamos que un proyecto social está basado en la parte de salud, economía, finanzas, delincuencia, abuso escolar, todos los temas que realmente impactan en la sociedad. Esto es la función que tiene un proyecto social. ¿Y cuáles son los criterios generales y aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta? Un proyecto ha de ser redactado con claridad y en un lenguaje comprensible, algo que de igual manera les he compartido. Ya estamos en un módulo de preparación profesional
un módulo en el que las exigencias son un poco mayores a sus módulos anteriores, un módulo donde tenemos que trabajar con una buena estructura de la información, un texto bien justificado, un texto con el número de menores de errores ortográficos. La sugerencia es que antes de compartir sus trabajos, copien y peguen la información en un Word, verifiquen que no tenga errores ortográficos y ustedes ya lo puedan trasladar a su presentación. Que de igual manera, cada herramienta tecnológica que ustedes utilizan, ya sea Canva, Prezi, Genially, PowerPoint, Word, Excel, cuenta con herramientas en las que ustedes pueden justificar sus textos. Esto para que no impacte en su calificación. De igual manera, un proyecto ha de ser redactado con precisión, explicando lo necesario de forma rigurosa, con coherencia, relacionando bien a todas sus partes, con concisión, diciendo solo lo esencial. Por eso es que les compartía que el objetivo general en el proceso administrativo es claro, conciso, único y resumido en una única oración y globalizando la problemática generalizada. Si yo dentro de un objetivo general coloco cómo lo voy a realizar, automáticamente cambia de ser un objetivo general a ser un objetivo específico. Porque si yo le estoy colocando específicamente, por eso su nombre le indica específica, específicamente cómo voy a atacar esa problemática, deja de ser objetivo general. El objetivo general no va a incluir absolutamente cómo lo realizamos, solamente la problemática. Analizar las causas y consecuencias del bullying escolar, crear un programa de concientización de escuela segura, concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la escasez de agua en la ciudad X. Estamos hablando de problemáticas generalizadas donde yo tengo que establecer cuál es el problema en el que yo necesito atacar. Una vez que yo tenga identificado esa problemática y yo tenga bien redactado mi verbo, mi objeto, mi condición y el tiempo suficiente, porque ¿dónde tomamos la temporalidad? ¿Cómo podemos saber cuánto tiempo me va a tomar realizar este proyecto? Con su demografía de población. Si yo coloco que es un proyecto local, yo voy a entrar dentro de Google, voy a investigar en el INEGI cuántas personas hay en mi localidad, en mi municipio, en mi estado, dependiendo cómo lo estoy elaborando. Y proyectos que han mandado que son proyectos nacionales, estamos hablando de millones de personas. Lógicamente ahí va a ser un impacto gigantísimo y es lo que yo les proponía en la primera sesión, que aterrizaran su proyecto, porque al contemplar un proyecto nacional estamos hablando de muchos recursos que ustedes van a utilizar en sus proyectos en su semana 2 y que cuando llegamos a semana 2 en la parte de la gestión de los recursos, empezamos a establecer recursos que no son suficientes y esto va a impactar en algo que se llama viabilidad del proyecto. Cuando un proyecto deja de ser viable y en semana 3 deja de ser factible, es un proyecto que ya no tiene para realizarse, ya no tiene para llevarse a cabo. Entonces, ¿dónde radicó la problemática? En la planeación. ¿Dónde radicó la problemática? En la cimentación de mi problema. ¿Y dónde está esa cimentación? Desde la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas. Entonces, los temas transversales que nos indica un proyecto social tenemos de género, participación, interculturalidad, sostenibilidad y medio ambiente. Por ejemplo, de género, participación de la mujer y aportación a la igualdad. Participación, implicación de la población destinataria. Interculturalidad, recoger la diversidad cultural de nuestro entorno. Sostenibilidad, el proyecto debe de ser factible y ha de poder continuar después de terminar la vida. Y medio ambiente, respetuoso con los aspectos ambientales, como proyectos que envían sobre maltrato animal, sobre lo que es heces de animales, etcétera, que también entran dentro del impacto al ambiente. El trabajo en equipo. Lo más importante en las asociaciones es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo fomenta la participación porque en el equipo se reflexiona, se planifica, se evalúa y se distribuyen las tareas y responsabilidades. Un consejo, preparar los proyectos en equipo es muy importante implicar y contar con la opinión de todos los miembros de la asociación. Hablando de miembros de la asociación, a lo que esto se refiere es la sociedad. Cuando nosotros estamos trabajando con un proyecto social, estamos pensando en la primera palabra que es concientizar. ¿Realmente cuál es la función que debe de tener un proyecto social? Concientizar. ¿Por qué los proyectos de concientización son tan tardados? ¿Por qué consideran ustedes que un proyecto de concientización llevan años para realizarse? Porque precisamente el hecho solamente de
analizar, reflexionar, que concientizar a una persona, cambiarle la cultura de pensamiento es muy difícil. Imagínense cambiar la cultura de pensamiento en una sociedad que vamos hablando de miles de personas. Entonces requiere de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. Es muy importante que nosotros a partir de esa idea generalizada podamos definir por qué los tiempos son a largo plazo. ¿Por qué estos proyectos ya los ha puesto en marcha desde gobiernos anteriores? Gobiernos tras gobiernos, gobiernos, presidencia tras presidencia, municipales, estatales, federales, y siguen en marcha. ¿Por qué? Un claro ejemplo. Hacemos un proyecto de concientización para la escasez de basura, ¿no? Para la recoja de basura, para la contaminación ambiental. Y dentro de la sociedad tenemos a 1000 habitantes. Logramos concientizar a los 1000, pero resulta que empiezan a ampliar la colonia y empiezan a existir nuevos habitantes. Si nosotros ya teníamos concientizado a 1000 personas y empiezan a llegar más, esas personas pueden influir en el equilibrio de esa concientización. O sea que yo tengo que volver a hacerlo. Y si alguien de esas personas cambia la cultura de los que ya estaban, dice, si ellos lo hacen, porque yo no, lo vuelvo a hacer, lógicamente tengo que volver a retomar el tema y tengo que volver a establecer estrategias para volver a concientizar a los 1000 y a los extra que acaban de llegar. Y eso me va a requerir más tiempo todavía. Si desde el principio trabajamos juntos en el proyecto, lo sentiremos nuestro y colaboraremos todo más para llevarlo a cabo. Esto es decir, si nosotros utilizamos la empatía en nuestro proyecto y analizamos y pensamos si realmente queremos solucionar esa problemática, realmente vamos a establecer estrategias correctas, objetivos correctos, metas correctas. Porque si nosotros solamente estamos trabajando un proyecto en el que solamente entregamos la actividad por pasar un módulo, definitivamente no estamos cumpliendo con el aprendizaje esperado. Tenemos que aprender a reflexionar, investigar, indagar, para que ustedes puedan conocer por qué es la importancia de cada uno de estos elementos. Esto va a implicar al máximo de personas en la búsqueda de recursos, va a implicar en la realización de tareas administrativas y va a motivarlos en la participación de la evaluación. Al momento ustedes van a evaluar este proyecto, van a poder definir si realmente es viable de poder realizarse y van a poder decidir si realmente ustedes lo quieren llevar a cabo o no. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para que un equipo funcione? El reparto de tareas, que eso lo vamos a ver en esta siguiente semana. El liderazgo, la información, tema muy importantísimo, la comunicación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la evaluación. Todos estos elementos que vemos en pantalla nos llevan a algo que se llama el ciclo de vida de un proyecto. ¿Y cómo inicia el ciclo de vida de un proyecto? Consta de 4 fases, según Cejas o la Viaga Kremer en el 2006. En este autor nos dice que es la identificación, la formulación, la implementación y la evaluación. Todos estos elementos que nosotros vemos como un círculo nos van a poder identificar cuándo inicia un proyecto y cuándo se pone en finalización. Dentro de lo que nosotros estamos viendo en esta primera semana es la fase de identificación, que es el momento de gestión del proyecto. A este momento pertenece la construcción del problema de intervención. Las preguntas clave de esta etapa son, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes afecta y cómo lo hace? ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema o mejorar la situación de partida? Porque al final nosotros podemos definir que tenemos una problemática. Lógicamente no vamos a poder resolverla al 100%. Hablar sobre un 100% hablaríamos de un escenario que realmente es un escenario súper optimista, un escenario irrealista, porque decir al 100% algo sería algo irreal. Pero estamos hablando que a lo mejor podemos mejorar un proyecto al 90%, podemos concientizar un 90% de personas. Entonces, eso va a poder identificar nuestro árbol de problemas. Cuando nosotros identificamos lo que ustedes vieron en su modo anterior, un árbol de problemas, este es un instrumento de carácter participativo. Su ventaja radica en que posibilita identificar y calificar rápidamente un determinado problema como el más importante a resolver, que era lo que ustedes realizaron. Identificaron entre diferentes tipos de problemas en su sociedad cuál era el problema que más les afectaba. Economía, finanzas, desigualdad, etcétera. Entonces tengo los efectos, tengo el problema central y tengo las causas que lo están provocando. Entonces, al momento de tener esto, yo puedo identificar toda la serie de problemáticas que pueda tener en un árbol de problemas. Entonces, si nuestro análisis es participativo, hay más posibilidades de realizar un buen proyecto.
más apoyo desde los inicios y más útil para la comunidad. Es conveniente hacer un análisis participativo de la realidad. A esto le denominamos un autodiagnóstico. O sea, es realmente lo que yo estoy haciendo, es un proyecto social, realmente las estrategias que yo estoy implementando me van a ayudar a solucionar el objetivo general y las metas que yo estoy proponiendo para cada objetivo son acordes a cada uno de esos objetivos específicos. Entonces yo empiezo a construir mi problema, empiezo a hacer mi lluvia de ideas, identifico los efectos colaterales, las causas, las consecuencias. Entonces yo puedo identificar y puedo redactar los problemas. Se recomienda tener en cuenta las siguientes palabras alternativas al uso de las frases falta de si no hay en la redacción de problemas. Esto es un catálogo de palabras que nosotros podemos utilizar cuando elaboramos una introducción. Entonces vamos a ampliar ese diagnóstico, me voy a adelantar un poquito de esto. Y, ok, esas preguntas detonadoras o preguntas orientadoras para formular un proyecto también Anderlecht y Aguilar en el 2005 nos las propone. ¿Qué se quiere hacer? Esta es la pregunta base de nuestra naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Es la origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Objetivos, propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Metas. ¿Dónde se quiere hacer? Localización física y cobertura espacial. ¿Cómo se va a hacer? Actividades, tareas, métodos y técnicas. ¿Cuándo se va a hacer? Calendarización o cronograma. ¿A quiénes va a ir dirigido? ¿Destinatarios o beneficiarios? ¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos. ¿Con qué se va a hacer? Recursos materiales. ¿Y con qué se va a costear? Recursos financieros. ¿Y con qué tecnología le vamos a emplear? Recursos tecnológicos. Ahora bien, conociendo toda esta estructura generalizada, que solamente es una base, la estructura del proyecto nace de una dinámica. Esto que ustedes ven aquí en pantalla, esa es la estructura real que debe de contener un proyecto. Título, descripción del general del proyecto, justificación, marco institucional, objetivos, destinatarios, localización, actividades y tareas, metodología, calendario y agenda de actividades, administración del proyecto, recursos, presupuesto y la evaluación. La evaluación es todo el análisis financiero para determinar si el proyecto tiene la suficiente solvencia para poder realizar las actividades y tareas. Elemento importantísimo que debe de contener un proyecto. Título, nombre. El proyecto ha de tener un nombre y ha de ser atractivo. Es conveniente que sea corto y de fácil pronunciación. ¿Por qué? Porque este nombre lo vamos a utilizar en la semana 4, en la construcción de su web. Portada. Es la tarjeta de presentación y es importante cuidar su estética y ha de ser clara y ligera. Siempre debe de incluir al menos estos tres elementos: el nombre del proyecto, las fechas de realización y las instituciones que lo proveen, que en este caso es Prepa Línea C. Descripción en general. Debe mostrar su finalidad y sus características generales. Ha de ser breve e incluir los siguientes aspectos: la idea y el objetivo principal, el contenido de la intervención, la población beneficiaria, o sea, quiénes se van a beneficiar con este proyecto y cuál es el resultado que se espera tener, mi plan de acción. Ejemplo, este proyecto propone incorporar personas voluntarias para colaborar con familias que tienen a su cargo personas con discapacidades, que no pueden contar con ayuda de otras personas para atenderlas, facilitando el cuidado de la misma durante determinados días y horas, de manera que puedan disponer de tiempo libre. ¿Ok? Estamos hablando de personas voluntarias. Yo todavía no sé de especializaciones, porque todavía no puedo determinar a ciencia cierta, porque no he definido mis actividades y tareas y no he gestionado mis recursos para que yo pueda identificar cuáles son los perfiles o los recursos humanos que yo voy a requerir. Entonces, hasta este momento, yo solamente sé que necesito de colaboradores y voluntarios. Posteriormente, yo puedo identificar cuáles sí, a través de una descripción de puestos. En la justificación que ustedes están realizando, que consiste en identificar el problema sobre el que vamos a trabajar, aportamos datos como la realidad social y la realidad cultural, las características socioeconómicas de las personas destinatarias, estudios de población. Igualmente es necesario argumentar por qué es necesario el proyecto y las razones que nos llevan a plantearlo. O sea, realmente, ¿por qué yo estoy realizando este proyecto? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a tener la sociedad? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Con quiénes lo voy a resolver? ¿Qué situaciones voy a plantear para cambiar esa realidad y convertir esa negatividad en algo positivo? Yo tengo que justificarlo para que la sociedad pueda identificar que ustedes están haciendo un plan de acción para poder erradicar o minimizar el impacto de la problemática que están encontrando. Entonces, ¿qué debe de contener?
datos de la población destinataria, necesidades e intereses deducidos, situación a resolver y los recursos disponibles. No olvidemos que los proyectos parten principalmente de las necesidades detectadas y su entorno, que ese es el análisis de la realidad. ¿Cuál es la realidad en la que yo vivo? A lo mejor yo quiero hablar sobre una problemática en mi colonia. A lo mejor los drenajes pluviales que tienen las calles no son suficientes. Cuando hay una lluvia, hay inundación. Pero ¿por qué nace esa inundación? Entonces, hay que ayudar a entender la necesidad del proyecto, por qué es importante realizarlo, los beneficios que vamos a obtener en ejecución. Porque al momento de decir por qué se inunda la calle, ya entendría yo dos problemáticas. Primeramente, las inundaciones, y a lo mejor también las inundaciones son provocadas por la falta de cultura en el uso de la basura. O sea, de no recoger su basura y tirarla. Lógicamente, al tirar basura, se llenan los drenajes pluviales y no puede correr el agua correctamente. ¿Y esto en qué impacta? En inundaciones, en que casas vulnerables les entre agua, en que pierdan cuestiones materiales. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que voy a buscar? ¿Cómo voy a involucrar a la sociedad para que la sociedad pueda ayudar en mi proyecto a resolver esa problemática? Porque, ojo, recordemos que una fuente primordial o un recurso humano primordial en estos proyectos es la sociedad. Esa sociedad va a participar con nosotros. Cuando hablamos de marco institucional, se trata de presentar la organización responsable del proyecto. Esto va a ser el currículo de identidad. Esto lo vamos a ver en semana 2. No voy a adentrarme mucho en ello. Objetivos. Los objetivos expresan nuestras metas, aquello que pretendemos conseguir en un sector o en un entorno determinado. Objetivo específico, objetivo específico, objetivo específico, objetivo general, y eso me lleva a las metas. Si yo tengo la estructura correcta del objetivo general, tengo los objetivos específicos correctos y tengo las metas que acompañen a cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, yo tengo una buena cimentación de mi planeación. Entonces, ¿qué son los objetivos? Son resultados concretos que esperamos conseguir. Verbos en infinitivo, activos y positivos. Realistas, coherentes y motivadores. Ordenados según su importancia de mayor a menor. Hay generales y hay específicos. Los objetivos generales, como ya sabemos, son los primeros que hay que plantearse. Comúnmente, ¿por qué no se solicita más de uno? Si nosotros, dentro de un trabajo de investigación, y que precisamente hablando de proyectos sociales, estableciéramos más de uno, lógicamente tendríamos que establecer más objetivos específicos y tendríamos que establecer mucho más metas. Las metas siempre van a ser a largo plazo, realmente van a ser a largo plazo, porque estamos hablando de un universo de población. Recordemos que en la probabilidad y en la estadística hablamos sobre segmentos de población y el universo de población. ¿Y qué es el universo de población? Es el conjunto de personas que van a conformar nuestro mercado. ¿Y qué es el mercado entonces? El mercado es la localidad donde yo lo voy a trabajar. Si en mi localidad, de acuerdo a datos estadísticos, hay 5,000 personas, yo tengo que trabajar con concientizar a 5,000 personas. Ahora bien, verbos que hacen referencia a acciones generales. Acercar, aproximar, conocer, saber, comprender, desarrollar, enseñar, educar, instruir, facilitar. Esta diapositiva les ofrece los verbos que ustedes tienen en la metodología de Bloom. Estos verbos, la metodología de Bloom cuando se diseña precisamente son verbos que vamos a utilizar para acciones que tienen un tiempo determinado. Objetivo general, largo plazo. Objetivos específicos, corto y mediano plazo. Metas pueden ser corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la necesidad de sus objetivos específicos. Pero los objetivos específicos concretan a los generales, es decir, son los pasos que les van a servir para poder cumplir a ese objetivo general. Entonces, yo tengo que concretar cuáles son. Son submetas que nos permiten concretar el objetivo general, que plantean a mediano o corto plazo, concretan la acción a desarrollar, son evaluables, tiene que haber al menos 2 objetivos específicos por cada general. Ahora bien, si hablamos entonces sobre lo que son las metas es el fin esperado. Eso es lo que realmente es una meta. Bien, se acaban los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos, por favor.